El collar de la paloma. Tratado sobre el amor y los amantes. Prólogo. En el nombre de Dios clemente y misericordioso, cuya ayuda imploro. Dice Abú Mohamed, Dios le perdone: el mejor comienzo es tributar a Dios honrado y poderoso la alabanza que se le debe e impetrar la bendición divina para Mahoma, su siervo y apóstol, en particular, y para todos sus profetas en general. Después digo, que Dios nos resguarde, a ti y a mí, de la incertidumbre sobre el buen camino, que no nos imponga un peso mayor que nuestras fuerzas, que nos destine con su excelente ayuda a una guía segura que nos encamine a obedecerle, que con su apoyo nos otorgue un freno que nos aparte de rebelarnos contra él, que no nos abandone a la flaqueza de nuestros intentos, al desfallecimiento de nuestras fuerzas, a la fragilidad de nuestra naturaleza, a la disputa de nuestros pareceres, a la mala elección de nuestros albedríos, a la exigüidad de nuestro discernimiento y a la depravación de nuestras pasiones. Tu carta me llegó desde la ciudad de Almería a mi casa en la corte de Játiva y me trajo noticias de tu buena salud, que no poco me alegraron. Alabé a Dios honrado y poderoso por ella y le pedí que te la conservase y acreciese. Pero no pasó mucho tiempo sin que te viera, pues que viniste a mí en persona desafiando la fatiga de tan gran jornada, la separación de nuestros hogares, la no floja distancia, la longitud del viaje, los riesgos del camino y las demás penalidades que hubieran hecho desistir al más deseoso y tornado olvidadizo, al de mejor memoria, menos a ti, ligado por los vínculos de la fidelidad, celoso custodio de las obligaciones estipuladas, de los firmes afectos y de los fueros que exige nuestra común crianza y nuestro amor de los años mozos. Menos a ti, que me amas por amor de Dios Altísimo. A Dios alabamos y damos gracias por haber apretado este afecto entre nosotros. El alcance de tu carta era ya mayor del que suelo hallar en las demás tuyas, pero por otra parte, cuando viniste, me descubriste tus intentos y me pusiste al tanto de tu parecer, como era costumbre que nunca ha dejado de haber entre nosotros, de que me hagas compartir todo lo tuyo, tanto lo dulce como lo amargo, lo secreto como lo público, y porque siempre te ha motivado un verdadero afecto hacia mí, que te devuelvo con creces, sin desear más premio que la correspondencia. Sobre una relación parecida, ya dije en un largo poema dedicado a Ubaid Alá ibn Abdelrahman ibn al-Mughira, biznieto del príncipe de los creyentes al-Nasir, Dios se apiade de él, que era amigo mío. Te amo con un amor inalterable, mientras tantos amores humanos no son más que espejismos. Te consagro un amor puro y sin mácula. En mis entrañas está visiblemente grabado y escrito tu cariño. Si en mi espíritu hubiese otra cosa que tú, la arrancaría y desgarraría con mis propias manos. No quiero de ti otra cosa que amor. Fuera de él no te pido nada. Si lo consigo, la tierra entera y la humanidad serán para mí como motas de polvo y los habitantes del país, insectos. Me has pedido, Dios te honre, que componga para ti una risala en la que pinte el amor, sus aspectos, causas y accidentes y cuanto en él o por él acaece, y que esto lo haga con veracidad, sin desmesura ni minucia, sino declarando lo que se me ocurra tocante a cómo es y a cómo se presenta, hasta donde llegue mi memoria y mi capacidad de recordar. Y me he dado prisa en satisfacer tu deseo, aun cuando, de no ser por complacerte, no lo hubiera tomado a mi cargo, por tratarse de asunto liviano y ser nuestra vida tan corta, que no conviene que la usemos sino en aquello que esperamos ha de hacer más llevadera nuestra existencia futura y más placentera nuestra eterna morada el día de la resurrección. Sin embargo, el Cadí Umam ibn Ahmed me contó, tomándolo de Yahya ibn Malik, que lo oyó de Aid, quien a su vez lo tenía de una cadena de tradicionistas hasta llegar a Abul Darda, que éste dijo una vez:
Dejad que las almas se explayen en alguna niñería que les sirva de ayuda para alcanzar la verdad. Asimismo se cita, entre las sentencias de los hombres piadosos de otros tiempos, la siguiente: quien no sepa echar alguna vez una cana al aire no será buen santo. Y por fin, una tradición del profeta reza: dejad descansar a las almas, porque si no, toman moho como el hierro. En lo que me has encomendado he de hablar por fuerza de lo que he visto con mis propios ojos o de lo que he sabido por otras personas y me han contado las gentes de fiar de mi tiempo. Pero habrás de excusarme si desfiguro o no cito ciertos nombres, bien por tratarse de tachas que no es lícito declarar, bien por miramientos a amigos queridos o a personas principales. Solo me propongo nombrar a aquellos que con hablar de ellos no han de sufrir detrimento, y en cuya mención no haya desdoro ni para ellos ni para mí. Bien por el negocio sea tan conocido que excuse cualquier disimulo o silencio, bien porque aquel de quien se trate consienta en que se publique su aventura y no tenga inconveniente en que se refiera. En esta risala mía he de incluir versos que he compuesto sobre lo que yo mismo he presenciado, que ni tú ni los demás que los lean me echen en cara haber seguido el camino de los que hablan de sí mismos, pues tal es el uso. Se trata, pues, de un modo traslaticio de hablar, que pone a la calidad en el lugar de lo calificado. Es frecuente, con efecto, que digamos o hallemos que tal accidente es más o menos verdadero que tal otro, o más bello o más feo a nuestro juicio, y claro es que estos más o menos han de entenderse en cuanto a la esencia visible o cognoscible a que estos accidentes afectan, pues en sí mismos no pueden tener cantidad ni ser divisibles, ya que no ocupan lugar. Estos 12 capítulos son sobre el amigo favorable, sobre la unión amorosa, sobre la guarda del secreto, sobre su revelación y divulgación, sobre la sumisión, sobre la contradicción, sobre el que habiendo amado una cualidad determinada no puede amar ya después ninguna otra contraria, sobre la conformidad, sobre la lealtad, sobre la traición, sobre la enfermedad y sobre la muerte. 6 capítulos versan sobre las malaventuras que sobrevienen en el amor y son las siguientes: sobre el que saca faltas,
sobre el espía, sobre el calumniador, sobre la ruptura, sobre la separación, sobre el olvido. Entre estos 6 capítulos hay 2 que tienen sus respectivos contrarios en otros ya declarados más arriba. Es a saber, el relativo al que saca faltas, cuyo contrario es del amigo favorable, y el de la ruptura, cuyo contrario es el de la unión amorosa. Los otros 4 carecen de contrarios entre los referentes a los aspectos del amor. El espía y el calumniador no tienen con efecto más contrario que su supresión, siendo así que el verdadero contrario es el que nace cuando su correlato desaparece, aunque sobre esto disputen los escolásticos. Si no temiera alargarme en discutir lo que no atañe al tema de este libro, lo aclararía por lo menudo. El contrario del capítulo de la separación sería el referente a la vecindad de casas, pero esta vecindad no puede contarse entre los aspectos del amor de que hablamos. Y al contrario del capítulo sobre el olvido sería el amor mismo, pues la palabra olvido no significa nada más que la supresión y falta del amor. 2 capítulos más cierran la risala y son uno en que se trata de la fealdad del pecado y otro sobre las excelencias de la castidad. Así, el fin de nuestra explanación y la conclusión de nuestro discurso van enderezados a predicar la sumisión a Dios honrado y poderoso y a prescribir el bien y vedar el mal, como es deber de todo creyente. Al desarrollar algunos de los temas, nos hemos separado sin embargo de esta disposición asentada en el comienzo del presente capítulo, que es el primero de la risala, y los hemos repartido conforme a su orden de aparición, desde el primero al último, y con arreglo a su mayor o menor derecho a ir por delante, y a sus grados y existencia, desde la primera de sus variedades hasta la postrera, colocando uno al lado del otro los contrarios. La disposición ha quedado, por ende, un tanto variada en algunos capítulos. A Dios pedimos ayuda. Según esta traza, he aquí su sucesión. Primero va este capítulo en que estamos, que es el comienzo de la risala, y contiene la división de la obra, junto con el discurso sobre la esencia del amor. Y luego siguen el de las señales del amor, el de quien se enamora en sueños, el de quien se enamora por la pintura del objeto amado, el de quien se enamora por una sola mirada, el de quien no se enamora sino tras un largo trato, el de quien habiendo amado una cualidad determinada no puede amar ya después ninguna otra contraria, el de las alusiones verbales, el de las señas hechas con los ojos, el de la correspondencia amorosa, el del mensajero, el de la guarda del secreto, el de su divulgación, el de la sumisión, el de la contradicción, el del que saca faltas, el del amigo favorable, el del espía, el del calumniador, el de la unión amorosa, el de la ruptura, el de la lealtad, el de la traición, el de la separación, el de la conformidad, el de la enfermedad, el del olvido, el de la muerte, el de la fealdad del pecado y el de la excelencia de la castidad. Discurso sobre la esencia del amor. El amor, Dios te honre, empieza de burlas y acaba en veras, y son sus sentidos tan sutiles en razón de su sublimidad, que no pueden ser declarados, ni puede entenderse su esencia sino tras largo empeño. No está reprobado por la fe ni vedado en la santa ley, por cuanto los corazones se hallan en manos de Dios honrado y poderoso, y buena prueba de ello es que entre los amantes se cuentan no pocos bien guiados califas y rectos imanes. En nuestra tierra de Al-Ándalus tenemos entre ellos a Abdelrahman ibn Muawiyah, enamorado de Dachá, a Al-Hakam ibn Hisam, Abdelrahman ibn al-Hakam, cuya pasión por Tarub, madre de su hijo Abdelá, es más clara que el sol, a Muhammad ibn Abdelrahman, cuyas relaciones con Gislán, madre de sus hijos Uthman, Al-Qasim y Al-Mutarrif, son harto conocidas, y Al-Hakem al-Mustansir, cegado por el amor de Sub, madre de Isán al-Muayyad Billah, Dios esté satisfecho de él y de todos ellos, hasta el punto de que no paraba atención en los hijos que tenía de otras mujeres, sin contar tantos otros casos parecidos. De no ser porque los musulmanes venimos obligados a respetar los derechos de los príncipes
y no debemos dar otras noticias suyas que aquellas en que se habla de su firmeza y de sus trabajos en pro de la religión, y aquí se trata sólo de cosas que acaecen en el recato de sus alcázares y en el seno de sus familias, de las que no conviene referir nada. Citaría no pocas historias en que ellos figuran, atinentes a nuestro tema. Los personajes principales y pilares de sus reinos, que andan entre los amantes, tantos son que no podrían contarse. El caso más reciente es el que no hace mucho vimos cuando Al-Muzaffar Abd-el-Malik ibn Abi Amir se encaprichó de tal suerte con Wachid, la hija de un jardinero, que llegó a tomarla en matrimonio, y esta mujer fue la que, luego de la ruina de los amiríes, casó con el visir Abdallah ibn Maslama, y más tarde, cuando éste fue asesinado con un caudillo bereber. Cosa parecida es la que me contó Abu Lais ibn Maimun al-Qurasi al-Husaini, y es que Nizar ibn Ma'd, señor de Egipto, por complacer a una esclava a la que locamente amaba, no vio a su hijo al-Mansur ibn Nisar, el que había de heredar el trono y arrogarse la divinidad, sino bastante después de su nacimiento, y eso que no tenía otro hijo varón, ni quien heredara el reino, ni perpetuara su memoria más que él. Entre los hombres piadosos y alfaquíes de otros tiempos y de pasadas épocas, hubo asimismo muchos amantes, pero los propios versos que compusieron nos revelan de citar sus historias. Así, por ejemplo, han llegado a nosotros noticias bastantes sobre la vida y las poesías de Ubaydallah ibn Abdallah ibn Utla ibn Mas'ud, uno de los 7 alfaquíes de Medina. Tenemos también una respuesta jurídica de Ibn Abbas, Dios esté satisfecho de él, que nos llena las medidas y que dice así: este es un muerto de amor, y por consiguiente no hay precio de sangre ni talión. Difieren entre sí las gentes sobre la naturaleza del amor y hablan y no acaban sobre ella. Mi parecer es que consiste en la unión entre partes de almas que en este mundo creado andan divididas en relación a como primero eran en su elevada esencia, pero no en el sentido en que lo afirma Mohammed ibn Daud, Dios se apiade de él, cuando, respaldándose en la opinión de cierto filósofo, dice que son las almas esferas partidas, sino en el sentido de la mutua relación que sus potencias tuvieron en la morada de su altísimo mundo y de la vecindad que ahora tienen en la forma de su actual composición. Sabemos todos que el secreto de la atracción o del desvío entre las cosas creadas está en la afinidad o repulsión que hay entre ellas, porque cada cosa busca siempre a su semejante. Lo afín solo en su afín sosiega, y esta comunidad de especie ejerce una acción que los sentidos perciben y una influencia que salta a la vista. La mutua antipatía entre los contrarios, la mutua simpatía entre los iguales, el ímpetu que enlaza a las cosas parejas entre sí, son cosas que hallamos bien patentes en nuestro mundo. Pues siendo esto así, ¿qué no ocurrirá con el alma cuyo mundo es purísimo y etéreo, cuya equilibrada esencia tiende a lo alto y cuya substancia está presta a percibir la afinidad y la inclinación, el deseo y la aversión, el apetito y la repulsión? Bien sabido es, con efecto, que así pasa todo eso a nuestros ojos en todos aquellos estados en que el hombre se desenvuelve y vive. Dios honrado y poderoso dice, hablando de Adán y Eva: Él es quien os creó a todos de una sola alma, de la cual creó también a su compañera para que conviviera con ella. Por consiguiente, dispuso que la razón de su convivencia fuera el que Eva procedía de la misma alma que Adán. Si la causa del amor fuese no más que la belleza de la figura corporal, fuerza sería conceder que el que tuviera cualquier tacha en su figura no sería amado. Y por el contrario, a menudo vemos que hay quien prefiere a alguien de inferior belleza con respecto a otros cuya superioridad reconoce y que, sin embargo, no puede apartar de él su corazón. Y si dicha causa consintiese en la conformidad de los caracteres, no amaría el hombre a quien no le es propicio, ni con él se concierta.
Reconocemos, por tanto, que el amor es algo que radica en la misma esencia del alma. El amor, no obstante, tiene a menudo una causa determinada y desaparece cuando esta causa se extingue, pues quien te ama por algo, te desama si ese algo se acaba. Acerca de esto yo he dicho: mi amor por ti, que es eterno por su propia esencia, ha llegado a su apogeo y no puede menguar ni crecer. No tiene más causa ni motivo que la voluntad de amar. Dios me libre de que nadie le conozca a otro. Cuando vemos que una cosa tiene su causa en sí misma, goza de una existencia que no se extingue jamás. Pero si la tiene en algo distinto, cesará cuando cese la causa de que depende. Corrobora esta opinión el hecho de que sabemos que existen diferentes suertes de amor. Es el mejor de los que se aman en Dios honrado y poderoso, bien por el esfuerzo que ambos ponen en una obra común, bien por coincidir en los principios de una secta o escuela, bien por compartir la excelencia de un saber que puede ser otorgado al hombre. Pero hay además el amor de los parientes, el de la afectuosa costumbre, el de los que se asocian para lograr fines comunes, el que engendran la amistad y el conocimiento, el que se debe a un acto virtuoso que un hombre hace con su prójimo, el que se basa en la codicia de la gloria del ser amado, el de los que se aman porque coinciden en la necesidad de guardar encubierto un secreto, el que se encamina a la obtención del placer y a la consecución del deseo, y por fin, el amor irresistible que no depende de otra causa que la de antes dicha de la afinidad de las almas. Todos estos géneros de amor cesan, acrecen o menguan, según sus respectivas causas desaparecen, aumentan o decaen. Se reaniman si se acerca su causa y languidecen si su motivo se distancia. Pero se exceptúa el verdadero amor, basado en la atracción irresistible, el cual se adueña del alma y no puede desaparecer sino con la muerte. Tú hallarás personas que ellos mismos creen haber olvidado ya su amor y que han llegado a edad muy avanzada, pero si se lo recuerdas, verás que lo sienten revivir en su memoria y se lo zanean y remozan y que notan que les vuelve la emoción y les excita el deseo. También hallarás que en ninguna de las demás clases de amor antes declaradas acaecen la preocupación, la turbación, la obsesión, la mudanza de los instintos innatos y el cambio del espontáneo modo de ser, la extenuación, los suspiros y las demás pruebas de pesar que acompañan al amor irresistible. Todo esto confirma la idea de que este auténtico amor es una elección espiritual y una como fusión de las almas. Alguien podrá replicar que siendo esto así, el amor debería ser el mismo en el amante que en el amado, supuesto que entrambos son partes que antes estuvieron unidas y es una su suerte. La respuesta es la siguiente. Esta objeción, por vida mía, es razonable. Ahora bien, el alma de quien no corresponde al amor que otra le tiene está rodeada por todas partes de algunos accidentes que la encubren y de velos de naturaleza terrenal que la ciñen, y por ello no percibe la otra parte que estuvo unida con ella antes de venir a parar a donde está ahora. Pero si se viera libre, ambas se igualarían en la unión y en el amor. En cambio, el alma del amante está libre, y como sabe el lugar en que se encuentra la otra alma con quien estuvo unida y vecina, la busca, tiende a ella, la persigue, anhela encontrarse con ella y la atrae así cuanto puede, como el hierro a la piedra imán. La fuerza de la esencia del imán, aunque enlazada con la fuerza de la esencia del hierro, no puede por su propio impulso y por su impureza encaminarse hacia el hierro, aunque sea afín suyo y de su mismo elemento, sino que es la fuerza del hierro por su mayor potencia, la que se encamina hacia su afín y se siente atraída hacia él, ya que el movimiento parte siempre del más fuerte. La fuerza del hierro, abandonada a sí misma y no estorbada de ningún impedimento, busca la unión con su semejante, se dedica por entero a él
y corre hacia él a impulsos de su propia naturaleza y como por necesidad, no por un movimiento voluntario y deliberado. Ahora bien, si tú retienes al hierro en tu mano, no sientes ya la atracción de la piedra imán, porque su fuerza no puede vencer la del que lo retiene, que es mayor que ella. Del mismo modo, si las partículas del hierro son muchas, obran unas sobre otras, y esta acción recíproca anula la fuerza, relativamente más débil, que las obliga a desplazarse hacia el otro cuerpo. Pero cuando aumenta el volumen del imán y sus fuerzas equivalen a la de todas las fuerzas del volumen del hierro, éste retorna a su condición habitual. Del mismo modo, el fuego encerrado en el pedernal no sale afuera, a pesar de la fuerza que le impulsa a reunirse y llamar para ello a todas sus partes donde quiera que estén, sino después del golpe del eslabón, cuando ambos cuerpos se han unido con presión y fricción. Mientras tanto, el fuego está oculto en la piedra sin manifestarse ni aparecer. Otro argumento de lo mismo es que tú no hallarás dos personas que se amen que no tengan entre sí alguna semejanza o coincidencia de cualidades naturales. Es forzoso que la haya, por poca que sea, y claro es que conforme mayores sean estas analogías, más grande será la afinidad y más firme el amor. Fíjate en esto, y podrás verlo con tus ojos. Lo corrobora el dicho del profeta de Dios, Dios lo bendiga y salve. Las almas son como ejércitos puestos en filas, donde los que se reconocen se hacen amigos y los que se desconocen se separan. Lo confirman asimismo estas palabras de un tradicionista referentes a un hombre piadoso. Las almas de los creyentes se reconocen unas a otras. Y por esta misma razón no se entristeció Hipócrates cuando le dijeron que un hombre vulgar lo amaba. No me amaría, dijo, si no me asemejara a él en alguna de sus cualidades. Refiere Platón que un cierto rey lo encarceló sin motivo y que él alegó en su propio favor tantas pruebas que puso en claro su inocencia, y el rey comprendió que había sido injusto. Entonces el visir, que se había encargado de hacer llegar los descargos de Platón al rey, dijo a éste: «Ya estás convencido, oh rey, de que es inocente. ¿Qué tienes ahora contra él?» «Por vida mía», respondió el rey, «que de nada puedo acusarle, pero sin saber por qué lo encuentro cargante». Estas palabras le fueron llevadas a Platón, que prosigue así: «Por tanto, tuve necesidad de buscar en mí y en mi carácter alguna cualidad que correspondiera a otra que hubiera en el ánimo y en el carácter reales, y en que uno y otro nos pareciéramos. Observando el carácter del rey, vi que amaba la equidad y aborrecía la injusticia. Entonces puse de relieve esta cualidad dentro de mí, y apenas nació esta afinidad y correspondía su alma con esta prenda que había asimismo dentro de la mía, dio orden de que me dejaran libre y dijo a su visir que ya se habían desvanecido en su interior los sentimientos que en contra mía abrigaba. Tocante al hecho de que nazca el amor, en la mayoría de los casos por la forma bella, es evidente que siendo el alma bella, suspira por todo lo hermoso y siente inclinación por las perfectas imágenes. En cuanto ve una de ellas, allí se queda fija. Si luego distingue tras esa imagen alguna cosa que le sea afín, se une con ella y nace el verdadero amor. Pero si no distingue tras esa imagen nada afín a sí, su afección no pasa de la forma y se queda en apetito carnal. En todo caso, las formas son un maravilloso medio de unión entre las partes separadas de las almas. En el libro primero de la Torá, he leído que por los días en que el profeta Jacob, sobre él sea la bendición, apacentaba el ganado de su tío materno Labán, para ganar la dote que había de darle por su hija, convinieron entrambos, para repartirse las crías del rebaño, que todas las ovejas oscuras serían de Jacob y las manchadas de Labán. Entonces Jacob, sobre él sea la bendición, cortó varas de árbol y descortezando la mitad y dejando la otra mitad en su ser, las arrojó luego todas en el agua donde abrevaba el rebaño. Con lo cual, luego que envió a beber a las ovejas preñadas,
Todas parieron crías cuyo número se dividía en dos mitades iguales, una oscura y la otra manchada. Se cuenta asimismo de un fisiognomista experto que le trajeron un niño negro nacido de dos padres blancos. Después de haber examinado todos sus rasgos, comprobó que era de ambos, sin duda alguna, y entonces pidió que le llevaran al sitio en que había cohabitado los padres. Al entrar en la habitación en que estaba el lecho, vio la imagen de un negro en la parte del muro donde recaía la mirada de la mujer. «Por la culpa de esta imagen», dijo el padre, «has tenido este hijo». Ha sido esta idea muy traída y llevada por los poetas afiliados a la escolástica en muchos poemas en que se dirigen a lo exterior visible, como si fuese lo interior inteligible. La hallamos repetidísima en las composiciones de Al-Nasan Ibrahim ibn Sayyar y de otros escolásticos, y yo mismo he dicho en verso sobre el asunto. No hay otra causa, lo sabes, de la victoria sobre los enemigos, ni otro motivo de que huyamos si nos hacen huir, que la tendencia de las almas de los hombres todos hacia ti, oh, perla escondida entre las gentes. Aquellos que te siguen no se perderán jamás, pues avanzan todos como viajeros nocturnos hacia tu excelsa luz, y aquellos que te preceden sienten que sus almas les hacen torcer el rumbo hacia ti dócilmente, y todos vuelven sobre sus pasos. También he dicho sobre lo mismo. ¿Perteneces al mundo de los ángeles o al de los hombres? Dímelo, porque la confusión se burla de mi entendimiento. Veo una figura humana, pero si uso de mi razón, hallo que es tu cuerpo un cuerpo celeste. Bendito sea el que contrapesó el modo de ser de sus criaturas e hizo que por naturaleza fueses maravillosa luz. No puedo dudar que eres un puro espíritu atraído a nosotros por una semejanza que enlaza a las almas. No hay más prueba que atestigue tu encarnación corporal, ni otro argumento que el de que eres visible. Si nuestros ojos no contemplaran tu ser, diríamos que eras la sublime razón verdadera. Un amigo mío llamaba a la percepción fantástica a una casida mía, de la que son estos versos. En él verás subsistentes todos los opuestos, y así, ¿cómo podrás definir los conceptos contradictorios? ¡Oh, cuerpo desprovisto de dimensiones! ¡Oh, accidente perdurable y que no cesa! Derribaste para nosotros los fundamentos de la teología, que desde que apareciste ha dejado de ser clara. Y lo mismo cabalmente que con el amor sucede con el odio, pues verás que dos personas se aborrecen sin razón y sin causa, y no se pueden soportar una a otra sin motivo alguno. En suma, Dios te honre. Es el amor una dolencia rebelde, cuya medicina está en sí misma, si sabemos tratarla. Pero es una dolencia deliciosa y un mal apetecible, al extremo de que quien se ve libre de él reniega de su salud y el que lo padece no quiere sanar. Torna bello a ojos del hombre aquello que antes aborrecía y le allana lo que antes le parecía difícil, hasta el punto de trastornar el carácter innato y la naturaleza congénita, como, si Dios quiere, quedará brevemente declarado en sus capítulos respectivos. Yo conocí un mancebo entre mis relaciones que se metió en los malos pasos del amor y cayó en sus redes, a quien martirizaba la pasión y derretía el sufrimiento, pero que a pesar de ello no quería suplicar a Dios honrado y poderoso que le librase de aquella mala aventura, ni desplegaba su lengua para orar, porque su único pío, no obstante el grande tormento y el desmesurado pesar, era unirse con el ser que amaba y poseerlo. ¿Qué te parece de uno que estando enfermo no quiere verse libre de su dolencia? Un día en que le hacía compañía, viéndolo tan cabizbajo, triste y taciturno, me dio pena y le deseé, entre otras cosas, Dios te consuele, pero observé al punto en su rostro muestras de aborrecimiento por lo que le dije. Sobre un caso parecido escribí en un largo poema. ¡Ah, esperanza mía! Me deleito en el tormento que por ti sufro. Mientras viva, no me apartaré de ti. Si alguien me dice, ya te olvidarás de su amor,
no le contesto más que con la N y la O. Estas cualidades del amante son, sin embargo, opuestas a las que de sí propio me refirió Abu Mohammed Qasim ibn Muhammad al-Qurasi, conocido por al-Sabanisi, uno de los descendientes del imán Isán ibn Abd-el-Rahman ibn Muawiyah, el cual, según me dijo, nunca había amado a nadie, ni se había apesadumbrado porque un amigo íntimo se alejara de él, ni desde que nació había rebasado los límites del compañerismo y de la amistad para entrar en las fronteras del amor y de la pasión. Capítulo 2. Sobre las señales del amor. Tiene el amor señales que persigue el hombre avisado y que puede llegar a descubrir un observador inteligente. Es la primera de todas la insistencia de la mirada, porque es el ojo puerta abierta del alma, que deja ver sus interioridades, revela su intimidad y delata sus secretos. Así, verás que cuando mira el amante no pestañea y que se muda su mirada a donde el amado se muda, se retira a donde él se retira y se inclina a donde él se inclina, como hace el camaleón con el sol. Sobre esto he dicho en un poema: mis ojos no se paran sino donde estás tú. Debes de tener las propiedades que dicen del imán. Los llevo a donde tú vas y conforme te mueves, como en gramática el atributo sigue al nombre. Otras señales son que no pueda el amante dirigir la palabra a otra persona que no sea su amado, aunque se lo proponga, pues entonces la violencia quedará patente para quien lo observe. Que calle embebecido cuando hable el amado, que encuentre bien cuanto diga, aunque sea un puro absurdo y una cosa insólita. Que le dé la razón aun cuando mienta, que se muestre siempre de acuerdo con él, aun cuando yerre, que se atestigue en su favor aun cuando obre con injusticia, y que le siga en la plática por donde quiera que la lleve, y sea cualquiera el giro que le dé. Otras señales son que el amante vuele presuroso hacia el sitio en que está el amado, que busque pretextos para sentarse a su lado y acercarse a él, y que abandone los trabajos que le obligarían a estar lejos de él, dé al traste con los asuntos graves que le forzarían a separarse de él y se haga el remolón en partir de su lado. Acerca de este asunto he compuesto estos versos. Cuando me voy de tu lado, mis pasos son como los del prisionero a quien llevan al suplicio. Al ir a ti, corro como la luna llena cuando atraviesa los confines del cielo, pero al partir de ti, lo hago con la morosidad con que se mueven las altas estrellas fijas. Otra señal es la sorpresa y ansiedad que se pintan en el rostro del amante cuando impensadamente ve a quien ama o éste aparece de súbito, así como el azoramiento que se apodera de él cuando ve a alguien que se parece a su amado o cuando oye nombrar a éste de repente. Sobre esto he dicho en un poema. Cuando mis ojos ven a alguien vestido de rojo, mi corazón se rompe y desgarra de pena. Es que ella con su mirada hiere y desangra a los hombres, y pienso que el vestido está empapado y empurpurado con esa sangre. Otra de las señales es que el amante dé con liberalidad cuanto pueda de aquello que antes disfrutaba por sí mismo, y ello como si fuese él quien recibiera el regalo, y como si en hacerlo le fuera su propia felicidad, cuando solo le mueve el deseo de lucir sus atractivos y hacerse amable. Por el amor, los tacaños se hacen desprendidos, los huraños desfruncen el ceño, los cobardes se envalentonan, los ásperos se vuelven sensibles, los ignorantes se pulen, los desaliñados se atildan, los sucios se limpian, los viejos se las dan de jóvenes, los ascetas rompen sus votos y los castos se tornan disolutos. Claro es que estas señales aparecen antes que prenda el fuego del amor y el calor abrase y el tizón arda y se levante la llama, porque una vez que el amor se enseñorea y hace pie, no ves más que coloquios secretos y un paladino alejamiento de todo lo que no sea el amado.
Unos versos tengo compuestos en que se declaran reunidas muchas de estas señales, y de ellos son los siguientes. Cuando se trata de ella, me agrada la plática, y exhala para mí un exquisito olor de ámbar. Si habla ella, no atiendo a los que están a mi lado y escucho solo sus palabras placientes y graciosas. Aunque estuviese con el príncipe de los creyentes, no me desviaría de mi amada en atención a él. Si me veo forzado a irme de su lado, no paro de mirar atrás y camino como una bestia herida. Pero aunque mi cuerpo se distancie, mis ojos quedan fijos en ella, como los del náufrago que desde las olas contemplan la orilla. Si pienso que estoy lejos de ella, siento que me ahogo como el que bosteza entre la polvareda y la solana. Si tú me dices que es posible subir al cielo, digo que sí, y que sé dónde está la escalera. Otras señales e indicios de amor patentes para el que tenga ojos en la cara son la animación excesiva y desmesurada, el estar muy juntos donde hay mucho espacio, el forcejear por cualquier cosa que haya cogido uno de los dos, el hacerse frecuentes guiños furtivos, la tendencia a apretarse el uno contra el otro, el cogerse intencionadamente la mano mientras hablan, el acariciarse los miembros visibles donde sea hacedero y el beber lo que quedó en el vaso del amado, escogiendo el lugar mismo donde posó sus labios. Hay, sin embargo, señales contrarias a las declaradas que obedecen al imperio de las circunstancias, a los accidentes que andan en juego, a las causas del momento o a la excitación de los ánimos. Los extremos se tocan muchas veces. Las cosas, exageradas hasta el colmo, producen efectos contrarios y llevadas al extremo límite de su discrepancia, acaban por parecerse por un decreto de Dios honrado y poderoso que no podemos comprender. Así, la nieve, si se la aprieta mucho tiempo con la mano, quema como su contrario el fuego. La alegría excesiva mata, lo mismo que la pena desmesurada, y la risa muy continuada y violenta hace saltar las lágrimas. Todo esto acaece muy a menudo, pues del mismo modo hallamos que cuando dos amantes se corresponden y se quieren con verdadero amor, se enfadan con frecuencia sin venir a qué, se llevan la contraria aposta en cuanto dicen, se atacan mutuamente por la cosa más pequeña, y cada cual está al acecho de lo que va a decir el otro para darle un sentido que no tiene, todo lo cual es prueba que evidencia lo pendientes que están el uno del otro. La distinción entre estos enfados y la verdadera ruptura o enemistad, nacida del odio y de la animosidad enconada de la querella, es la prontitud con que se reconcilian. A veces tú creerás que entre dos amantes hay tan hondas diferencias que no podrían arreglarse más que pasado mucho tiempo, si se trataba de una persona de alma serena y libre de rencor, o nunca tratándose de persona vengativa. Sin embargo, no tardarás mucho en ver que han vuelto a la más amigable compañía, que los reproches se han desvanecido, que la rencilla se ha borrado y que en el mismo instante vuelven a reírse y a chancear juntos. Todo esto puede ocurrir varias veces en un solo rato. Pues bien, cuando veas que dos personas proceden de este modo, no dejes lugar a la duda ni permitas en absoluto que te asalte la incertidumbre, ni vaciles en pensar que entre ellas hay un oculto secreto de amor. Puedes afirmarlo en redondo, en la seguridad de que nadie podrá desmentirte. No te hace falta prueba más clara ni experiencia más fidedigna. Tal cosa no sucede más que cuando existe un amor correspondido y una afección sincera. Yo he visto mucho de eso. Otra señal de amor es que tú has de ver cómo el amante está siempre anhelando oír el nombre del amado y se deleita en toda conversación que de él trate. Este tema es su muletilla constante y nada le divierte como él, sin que le retraiga de hacerlo el temor de que los oyentes adivinen su secreto y los circundantes comprendan su inclinación. El amor te vuelve ciego y sordo. Si el amante pudiera conseguir que en el sitio en que se halla no hubiera otra plática que la referente a quien él ama,
jamás se movería de allí. Acaece asimismo al verdadero amante, que a veces se pone a comer con apetito, cuando de repente el recuerdo del ser amado le excita de tal modo que la comida se le hace un bolo en la garganta y le obtura el tragadero. Otro tanto le sucede con el agua. Tocante a la conversación, en ocasiones la inicia muy animado, cuando de improviso le asalta un pensamiento cualquiera acerca del ser que ama, y entonces se ve claro cómo se le traba la lengua y empieza a balbucear, y se observa ostensiblemente que se pone taciturno, cabizbajo y retraído. Hacía un momento su fisonomía era risueña y sus ademanes desenvueltos, pero súbitamente se ha tornado hosco e hiriente. Su alma está perpleja, sus movimientos son rígidos, se aburre de hablar y siente tedio cuando le preguntan. Otras señales de amor son la afición a la soledad, la preferencia por el retiro y la extenuación del cuerpo cuando no hay en él fiebre ni dolor que le impida ir de un lado para otro ni moverse. El modo de andar es un indicio que no miente y una prueba que no falla de la languidez latente en el alma. El insomnio es otro de los accidentes de los amantes. Los poetas han sido muy prolijos en describirlo. Suelen decir que son apacentadores de estrellas y se lamentan de lo larga que es la noche. Acerca de este asunto yo he dicho, hablando de la guarda del secreto de amor y de cómo transparece por ciertas señales. Las nubes han tomado lecciones de mis ojos y todo lo anegan en lluvia pertinaz, que esta noche por tu culpa llora conmigo y viene a distraerme en mi insomnio. Si las tinieblas no hubiesen de acabar hasta que se cerraran mis párpados en el sueño, no habría manera de llegar a ver el día y el desvelo aumentaría por instantes. Los luceros, cuyo fulgor ocultan las nubes a la mirada de los ojos humanos, son como ese amor tuyo que encubro, delicia mía, y que tampoco es visible más que en hipótesis. Sobre el mismo asunto dije también en otro poema: pastor soy de estrellas, como si tuviera a mi cargo apacentar todos los astros fijos y planetas. Las estrellas en la noche son el símbolo de los fuegos de amor encendidos en la tiniebla de mi mente. Parece que soy el guarda de este jardín verde oscuro del firmamento, cuyas altas hierbas están bordadas de narcisos. Si Ptolomeo viviera, reconocería que soy el más docto de los hombres en espiar el curso de los astros. Las cosas se enredan como las cerezas y unas traen otras a la memoria. En este poema he comparado dos cosas con otras dos en un mismo verso, el que empieza las estrellas en la noche, cosa que tiene mérito en retórica, pues aún he hecho algo más perfecto, y es comparar tres objetos con otros tres en un mismo verso y cuatro objetos con otros cuatro en un mismo verso. Los dos casos se dan en el poema que cito a seguida. Melancólico, afligido, insomne, el amante no deja de querellarse, ebrio del vino de las imputaciones. En un instante te hace ver maravillas, pues tan pronto es enemigo como amigo, se acerca como se aleja. Sus transportes, sus reproches, su despío, su reconciliación parecen conjunción y divergencia de astros, presagios estelares adversos y favorables. Mas de pronto tuvo compasión de mi amor tras el largo desabrimiento y vine a ser envidiado tras de haber sido envidioso. Nos deleitamos entre las blancas flores del jardín, agradecidas y encantadas por el riego de la escarcha. Rocío, nube y huerto perfumado parecían nuestras lágrimas, nuestros párpados y su mejilla rosada. Que no me censuren los críticos por haber empleado la palabra conjunción, ya que los astrónomos llaman así a la coincidencia de dos estrellas en un mismo grado. Y todavía he conseguido algo más completo, que es comparar 5 cosas con otras 5 en un mismo verso, como puede verse en el siguiente poema. Me quedé con ella a solas, sin más tercero que el vino,
mientras el ala de la tiniebla nocturna se abría suavemente. Era una muchacha sin cuya vecindad perdería la vida. ¡Ay de ti! Es que es pecado este anhelo de vivir. Yo, ella, la copa, el vino blanco y la oscuridad. Parecíamos tierra, lluvia, perla, oro y azabache. Esta quíntuple metáfora no puede ser ya superada, ni hay nadie capaz de incluir en un mismo verso más comparaciones, pues no lo consienten las leyes de la rima ni la morfología de los nombres. También sufre el amante sin sabores en las dos situaciones siguientes. La primera consiste en que el galán espere encontrar a su dama y se interponga de pronto un obstáculo que lo impida. Yo conocía a uno a quien su amada había dado una cita y lo veía yendo y viniendo. No podía estarse quieto ni pararse en ningún lugar. Tan pronto iba para atrás como para adelante. La alegría aligeraba su natural serio y convertía su aplomo en vivacidad. Sobre este tema de la espera de una visita amorosa, yo tengo los siguientes versos. Hasta que llegó la noche estuve esperando verte. ¡Ah, deseo mío! Colmo de mi anhelo. Pero las tinieblas me hicieron perder la esperanza, cuando antes, aunque apareciera la noche, no desesperaba de que siguiera el día. Tengo para ello una prueba que no puede mentir, pues por muchas análogas nos guiamos en asuntos difíciles, y es que si te hubieras decidido a visitarme, no hubiera habido tinieblas y la luz, tu luz, hubiera permanecido sin cesar entre nosotros. La segunda situación consiste en que nazca entre los amantes una sospecha que no se sabe si es verdad o no, más que por referencias de una tercera persona, pues entonces el desasosiego es tremendo hasta que el asunto se aclara, bien porque cese la pesadumbre con la esperanza del perdón, bien porque la desazón se trueque en franca tristeza y pena, ocasionada por el temor de la ruptura. También asalta al amante una profunda dejadez si el amado le trata con desabrimiento, mas esto quedará explicado en su capítulo correspondiente si Dios Altísimo quiere. Accidentes del amor son asimismo la violenta ansiedad y el mudo estupor que se apoderan del amante cuando ve que el amado le esquiva o huye de él y que se revelan en ayes, abatimiento, gemidos y profundos suspiros. Sobre este asunto yo compuse un poema del que es este verso. La bella paciencia está prisionera, pero las lágrimas corren libremente. Otra señal de amor es que tú verás que el amante siente afecto por la familia del que ama, sus parientes y allegados, hasta el punto de que los aprecia más que a su propia familia, que a sí mismo y que a todos los suyos. El llanto es otra señal de amor. Pero en esto no todas las personas son iguales. Hay quien tiene prontas las lágrimas y caudalosas las pupilas. Sus ojos le responden y su llanto se le presenta en cuanto quiere. Hay, en cambio, quien tiene los ojos secos y faltos de lágrimas. Yo soy uno de estos últimos, debido a que estuve mucho tiempo tomando incienso para curar unas palpitaciones de corazón que tuve de niño. Yo soy de estos últimos, debido a que estuve mucho tiempo tomando incienso para curar unas palpitaciones de corazón que tuve de niño. A veces me cae encima una desgracia abrumadora. Tengo el corazón destrozado y desgarrado, siento en él un nudo más amargo que la coloquíntida que me impide emitir palabra a derechas e incluso a veces parece que va a cortarme el aliento. Pero mis ojos siguen insensibles, a no ser en rarísimas ocasiones en que sueltan unas pocas lágrimas. A este propósito recuerdo lo que pasó un día en que parados en la playa de Málaga decíamos adiós, mi compañero Abú Bakr Mohamed ibn Isaac y yo, a nuestro amigo Abu Amir Mohamed ibn Amir, Dios le haya perdonado, que emprendía el viaje de Levante y a quien no habíamos de volver a ver. Al despedirse, Abu Bakr se puso a llorar y a declamar, aplicándolo al caso, este verso que pertenece a la elegía sobre la muerte de Yazid ibn Umar ibn Ubayra, Dios le haya perdonado. ¡Ah!
El ojo que en el día de Guasit no derrama por ti cuantas lágrimas le quedan, es que es de piedra. Yo sentía también grandísima aflicción y pesar, pero mis ojos no vinieron en mi ayuda y tuve que limitarme a decir, emulando a Abú Bakr: y el hombre que cuando tú le abandonas no pierde por ti su mejor resignación, es que es de hielo. Pero con arreglo a la opinión general de las gentes de que el llanto es prueba de amor, tengo también una casida que compuse antes de llegar a la pubertad y que comienza así. Indicio del pesar son el fuego que abrasa el corazón y las lágrimas que se derraman y corren por las mejillas. Aunque el amante cele el secreto de su pecho, las lágrimas de sus ojos lo publican y lo declaran. Cuando los párpados dejan fluir sus fuentes, es que en el corazón hay un doloroso tormento de amor. También acaece en el amor que uno de los amantes recele y sospeche de cualquier palabra que el otro diga y la echa a mala parte, lo cual suele originar frecuentes rencillas entre los enamorados. Yo conozco un hombre que era el menos malicioso del mundo, el de más amplio espíritu, el de mayor paciencia, el más tolerante, el de manga más ancha y, sin embargo, tenía una extrema susceptibilidad respecto a la persona a quien amaba. La más insignificante diferencia que con ella tenía levantaba en su espíritu mil especies de reproches y mil motivos de desconfianza. Sobre este asunto he dicho en un poema: desconfío de ti hasta en lo más despreciable que hagas, y a quien hay que despreciar es a quien desprecia estas cosas, sin ver que pueden ser origen de ruptura o de odio. El incendio en sus comienzos es una chispa. Todo lo grande empieza por ser diminuto. De un huesecillo de nada ves nacer el árbol. También notarás que el amante, cuando no tiene demasiada seguridad en la constancia de los sentimientos del amado para con él, es mucho más circunspecto de lo que antes era. Se refrena más en sus palabras y cuida más sus ademanes y sus miradas, sobre todo si tiene la desgracia de haber dado con una persona celosa y la fatalidad de haber caído con quien es aficionado a pelearse. Otras señales de amor son que el amante espíe al amado, tome nota de cuanto diga, investigue cuanto haga sin que se le escape cosa alguna, ni chica ni grande, y le siga en todos sus movimientos.
más de un mes, continuó acongojado y triste, tan enamorado que nada le divertía, hasta que al fin yo se lo reproché y le dije: «No tienes perdón de Dios el que estés pensando en esa nonada y que tengas la imaginación pendiente de algo irreal que no existe. ¿Sabes acaso quién es?». «No, por Dios», me dijo. «Flaquea tu juicio», le atajé entonces, «y cegado está tu entendimiento, si amas a quien nunca has visto, que ni ha sido creado ni anda por el mundo. Si te hubieras enamorado de una de las imágenes del baño, tendrías más disculpa a mis ojos». Y no le dejé en paz hasta que se le pasó con grandes fatigas. Es este, a mi parecer, un caso de sugestión anímica o de pesadilla, que entra dentro del campo de los deseos reprimidos y de las fantasías del pensamiento. Sobre este asunto he dicho en un poema: «Querría saber quién era y cómo vino de noche. ¿Era la faz del sol o era la luna? ¿Era una idea que la razón alumbró en sus reflexiones? ¿Era una imagen espiritual que hizo surgir ante mí el pensamiento? ¿Era un espectro forjado con las esperanzas del alma y que la vista tuvo la ilusión de alcanzar? Tal vez no era nada de eso, sino una desgracia que el destino me trajo como causa de mi muerte». Capítulo 4. Sobre quien se enamora por oír hablar del ser amado. Otro de los más peregrinos orígenes de la pasión es que nazca el amor por la simple pintura del amado, sin haberlo visto jamás. Por este camino se puede llegar incluso a los últimos grados del amor, a que se crucen mensajes y cartas, a sufrir tristezas, desabrimientos e insomnios, y todo sin haber contemplado nunca a quien se ama. Cierto es que las noticias, la pintura de las buenas partes de una persona y el hablar de ella pueden hacer en el alma notoria impresión, como el oír una voz melodiosa de mujer detrás de un muro puede ser causa asimismo de amor y señorearse del espíritu, pues todo esto es cosa que le ha acontecido a más de uno. Pero tengo para mí que es un edificio caedizo y mal cimentado, porque el que consume su entendimiento en amar a quien no ha visto tiene por fuerza, cuando se queda a solas consigo mismo, que configurar en su alma una imagen ilusoria, un ser a quien colocar frente a su intimidad, y ya no podrá forjar en su mente ninguna otra imagen distinta de ésta, hacia la cual se inclina su fantasía. Ahora bien, cuando llega el día de ver al ser amado, una de dos: o todo se consolida o todo se viene abajo. Suposiciones las dos que han ocurrido y son harto notorias. Entre quienes ocurre más a menudo cosa semejante es entre las señoras de las familias principales, recluidas en sus alcázares, respecto a sus parientes varones. En estos casos es el amor de las mujeres más firme que el de los hombres, por la flaqueza femenil, por la prontitud con que sus naturalezas se entregan al amor y con que éste se hace su dueño. Acerca de este asunto he dicho en un poema: «Tú que me censuras porque amo a quien no han visto mis ojos, te excediste al pintarme como muy propenso al enamoramiento, porque dime, ¿conoce alguien el paraíso si no es porque le hablan de él?». También he dicho en un poema sobre el placer que nace de oír una voz melodiosa sin ver al que canta: «Las tropas del amor han acampado en mis oídos, como lo muestran las lágrimas de mis ojos». Asimismo, he dicho sobre el contraste que al ocurrir las vistas puede acaecer entre la realidad y la idea del amado. Me hicieron tu pintura, pero al ver lo que pintaban, comprendí que era puro delirio. El redoble del tambor asusta y sobresalta al hombre, no siendo más que un peligro vacío. Pero también he dicho sobre lo contrario. Me hablaron de ti cuando nos encontramos, mi idea se hizo realidad ante mis ojos. Las pinturas del paraíso se quedan siempre cortas en punto a lo que es de verdad el paraíso. Estas situaciones ocurren también entre amigos y compañeros, y de mí mismo puedo contar varios casos. Tengo ya firme amistad y correspondencia frecuente con un hombre de familia principal, sin que jamás nos hubiésemos visto el uno al otro.
Más tarde, Dios permitió que me encontrara con él y al cabo de pocos días nació entre nosotros una gran tirantez y un completo retraimiento que dura hasta ahora mismo. Sobre este asunto he dicho en un poema: trocaste nuestro afecto en repugnancia y odio intenso, igual que las páginas de los libros se alteran al ser copiadas. Cabalmente lo contrario me ocurrió con Abu Amir ibn Abi Amir, Dios lo haya perdonado. Teníale yo verdadera aversión y él a mí lo mismo, sin habernos visto nunca, por causa de unas habladurías que a él le dijeron de mí y a mí de él, sin contar la mutua antipatía que separaba a nuestros padres por su rivalidad en la privanza del soberano y en la pública estimación. Pero un día Dios me concedió conocerlo, y desde entonces fue para mí el más querido de los hombres, y yo para él lo mismo, y así continuamos hasta que la muerte nos separó. Sobre este asunto dije en un poema: haberlo tratado me lo ganó como hermano, y me ha hecho encontrar un precioso tesoro. Antes aborrecía tenerlo cerca, y no apetecía que fuera mi amigo. Era detestado y ahora lo quiero. De odioso pasó a ser agradable. Corrí mucho tiempo huyendo de él y ahora acudo constantemente a su lado. Algo parecido me sucedió con Abu Shakir Abdelrahman ibn Muhammad al-Kabri, pues fuimos por mucho tiempo amigos sin habernos visto, pero luego que nos encontramos, aquel amor primero se afianzó y ha seguido y perseverado hasta ahora. Capítulo 5. Sobre quien se enamora por una sola mirada. A menudo prende el amor en el corazón por una sola mirada, mas en esto cabe distinguir dos modalidades. Es la primera lo contrario de lo que acabamos de ver en el capítulo precedente, pues consiste en que el hombre se enamore de la figura externa de una mujer, sin saber quién es y sin conocer su nombre ni dónde vive, cosa que a más de uno ha sucedido. Mi amigo Abu Bakr Mohammed ibn Ahmad ibn Ishaq, a quien se lo había referido una persona de fiar cuyo nombre se me ha ido de la memoria, aunque creo que era el Cadí ibn al-Aqda, me contó lo siguiente. El poeta Yusuf ibn Harun, más conocido por el Ramadí, pasaba junto a la puerta de los drogueros de Córdoba, que era el sitio de reunión de las mujeres, cuando vio una muchacha que, según me dijo, se apoderó de las entretelas de mi corazón y cuyo amor se filtró por todos los miembros de mi cuerpo. Dejó entonces el camino de la mezquita y se puso a seguirla. Ella tiró hacia el puente y lo cruzó camino del lugar que llaman el arrabal. Al pasar entre los jardines de los Banu Marwan, Dios los haya perdonado, trazados sobre sus tumbas en el cementerio del arrabal, al otro lado del río, vio la muchacha que él se apartaba de las gentes sin otro intento que seguirla, y entonces se dirigió a él y le preguntó: ¿qué quieres que vienes tras de mí? Él le ponderó el gran tormento que por ella sentía. Déjate de esas cosas, le dijo, y no me busques la perdición. No puedes lograr tu intento ni hay modo de conseguir lo que quieres. Me contento con mirarte, dijo él, y ella atajó: eso sí puedes hacerlo. Entonces él volvió a preguntarle: señora mía, ¿eres libre o esclava? Esclava. ¿Cómo te llamas? Halwa. ¿Quién es tu amo? Por Dios, antes sabrías lo que hay en el séptimo cielo que eso que me preguntas. Déjate de imposibles. Oh, señora mía, ¿dónde volveré a verte? Donde hoy me has visto y a la misma hora todos los viernes. Y añadió: ¿y ahora? ¿Te vas tú primero o me voy yo? Vete tú primero, con la guarda de Dios. Partió ella camino del puente y él no pudo seguirla, porque a cada paso se volvía para ver si iba tras ella o no. Cuando hubo traspuesto la puerta del puente, corrió en pos de ella, pero ya no pudo encontrar su rastro. Dijo Abu Umar, que es el propio Yusuf ibn Harun: por Dios, desde aquel instante hasta ahora no me separo de la puerta de los drogueros ni del arrabal sin que haya vuelto a tener noticias suyas,
y sin saber si es que se la sorbió el cielo o si se la tragó la tierra, pero por ella mi corazón está más ardiente que un ascua. Esta jalwa es la misma que canta en sus poesías. Luego de ocurrir esto y del viaje que por su causa hizo a Zaragoza, consiguió tener noticias suyas, pero es una historia muy larga. Como este episodio y muchos, y sobre este asunto he dicho en un poema. Pecaron mis ojos moviendo esta angustia de amor en mi corazón, y mi corazón envió las lágrimas para vengarse de los ojos. ¿Cómo encontrar justas estas represalias del llanto cuando anegan las pupilas con sus fluidos torrentes? Antes que la viese nunca, la encontré para conocerla, y el momento en que la vi fue nuestro último encuentro. La segunda modalidad es lo contrario de lo que veremos, si Dios quiere, en el capítulo siguiente a este, y consiste en que el hombre se enamore por una sola mirada, de una muchacha de quien conoce nombre, domicilio y origen. En este caso, lo que puede ocurrir es que el amor se consuma rápidamente o que perdure. Ahora bien, el que un hombre se enamore por una sola mirada e improvise su afecto por una ojeada pasajera, indicio es de poca constancia, nuncio seguro de próximo olvido y prueba de versatilidad e inconsecuencia. En todas las cosas ocurre igual. Las que crecen deprisa se consumen, en tanto que las que tardan en nacer, tardan también en acabarse. Yo conozco un mancebillo, de los hijos de secretarios de la corte, a quien al pasar por una calle vio una mujer de noble cuna, elevada condición y muy guardada desde una celosía de su casa a la que estaba asomada. Gustáronse uno a otro y durante algún tiempo estuvieron cruzando cartas con mayor sutileza que la del filo de una espada. Si no fuera porque en esta risala mía no me he propuesto declarar los ardides ni contar las mañas de los enamorados, podría citar casos cuya veracidad me consta, que dejarían perplejos a los más entendidos y llenos de asombro a los más avisados. Pero mejor es que Dios nos favorezca, corriendo sobre nosotros y sobre todos los musulmanes el velo de su misericordia. Él solo nos baste. Capítulo 6. Sobre quien no se enamora sino con el largo trato. Gentes hay que no pueden amar de veras sino después de un largo trato, de mucho verse y de una dilatada convivencia. Y este es el amor que suele durar y afincar y en el que no hace mella el paso del tiempo. Lo que entra con dificultad no sale con facilidad, reza el proverbio, y esa es también mi opinión. Cuéntase en la tradición que Dios honrado y poderoso dijo al alma cuando le mandó que entrase en el cuerpo de Adán, que aún era arcilla, viéndola temerosa y asustada: entra a la fuerza y sal a la fuerza. Así lo hemos recibido de nuestros maestros. Entre las gentes de esta condición he visto algunos que al notar en su alma un afecto naciente o al advertir en sus gustos determinada inclinación por ciertas imágenes, recurren a la huida y a cortar toda visita para que sus sentimientos no aumenten y para que el negocio no se les escape de las manos y acaben por hallarse entre la espada y la pared. Todo esto es prueba de que el amor prende a las gentes de esta condición en sus entrañas mismas y que cuando se apodera de ellas nunca las suelta. Acerca de este asunto he dicho en un poema: desoiré las llamadas del amor, porque creo que los hombres rectos han de cortar por lo sano, y he visto que hay un indicio de amor en pasear mis ojos entre las flores de tus mejillas, pues estás alegre y tranquilo, y de pronto te ves entre eslabones de cadenas, como el que, engañado por el poco fondo de una corriente, pierde pie y desaparece en la creciente marea. Yo no paro de maravillarme de todo aquel que pretende haberse enamorado por una sola mirada, ni atino a darle crédito, ni tengo su amor sino como una especie de apetito carnal. No puedo concebir, en mi opinión, que tal amor llegue a lo más secreto del alma, ni penetre las entretelas del corazón.
Jamás amor alguno prendió en mis entrañas, sino tras de mucho tiempo, luego de haber convivido largamente con una persona y de haber compartido con ella chanzas y veras. Y otro tanto me ocurre con el olvido y el deseo. Jamás he podido olvidar ningún afecto, y la nostalgia que siento por cualquier antiguo pacto de amor me ahoga cuando bebo y me atraganta cuando como. Bien tranquilos están los que no son así. Yo no me he hastiado jamás de nada después de haberlo conocido, como nunca me he dado prisa en aficionarme a nada por un primer encuentro. Ni he deseado desde que nací cambiar ninguna de mis cosas, no ya solo tratándose de amigos y compañeros, sino incluso de cuantos utensilios usa un hombre, como vestidos, monturas, comidas y demás. Ningún provecho he sacado de la vida, ni desde que saboreé el amargo manjar de la separación de mis amigos me han abandonado el pesar ni el abatimiento. Vuelve a mí sin tregua la tristeza, y la agitación del dolor no cesa de llamar a mi puerta. El recuerdo del pasado me conturba cuando quiero empezar un nuevo periodo de mi vida. Soy entre los vivos, un hombre asesinado por los sinsabores, y estoy entre los mortales como sepultado por la desgracia. Pero alabado sea Dios de todos modos, no hay más Dios que Él. Sobre este asunto he dicho en un poema: el verdadero amor no nace en una hora, ni da fuego su pedernal siempre que quieres, sino que nace y se propaga despacio, tras larga compenetración que lo afianza. Entonces no pueden acercarse a él abandonos ni menguas, ni pueden alejarse de él firmezas y aumentos. Confirma esto el que vemos que todo lo que se forma presto también perece en breve. Yo soy una tierra dura y pedregosa, reacia e insumisa a toda vegetación, pero si algunas plantas afincan sus raíces, no han de cuidarse de que abunden las lluvias de primavera. Nadie piense ni se imagine que nada de esto contradice las palabras que escribí al comienzo de la risala, sobre que el amor es una afinidad entre las almas en su original y altísimo mundo, pues antes que al contrario, las confirma. Sabemos todos que el alma está en este mundo inferior, tapada por velos físicos, envuelta en accidentes y ceñida por inclinaciones terrenales y mundanas que encubren buena parte de sus cualidades y que, aun cuando no alteren su esencia, se interponen a lo menos entre ella y las demás almas. La unión verdadera no puede, por tanto, conseguirse sino luego que el alma está presta y dispuesta para ella. Una vez que le ha llegado el conocimiento de aquello que se le asemeja y con ella coincide. Después de haber contrastado sus propias cualidades naturales, ocultas en ella, con ellas del amado que se le parecen. Solo entonces se producirá la unión verdadera con el amado, sin impedimento alguno. Lo que suele ocurrir en un primer momento son algunos accidentes de atracción corporal y de aprobación visual que no van más allá de las apariencias físicas, y este es el secreto del apetito carnal, tomado en su verdadero sentido, el cual apetito toma tan solo nombre de amor cuando se supera a sí mismo y traspasa estos límites, siempre que su rebasamiento coincida con una unión espiritual en que tengan parte el alma y sus cualidades naturales. De la confusión entre ambos sentimientos ha nacido el hierro de los que pretenden amar a dos seres a un tiempo y estar a la vez enamorados de dos personas distintas, pues esto no es más que una modalidad del apetito carnal antes dicho, que sólo toma nombre de amor traslaticiamente, pero no con propiedad. El amante verdadero tiene su alma tan absorta en su inclinación que no hay en ella ningún exceso que pueda consagrar a los restantes negocios, ni religiosos ni mundanos. Por consiguiente, ¿cómo podría ocuparse en un segundo amor? Sobre este tema he dicho: miente de juro quien pretende amar a dos, como mintió Manes en sus principios. No hay sitio en el corazón para dos amados, ni lo que sigue a lo primero es siempre segundo. Igual que la razón es una y no conoce otro creador que el único, el clemente, uno es también el corazón y no ama más que a uno, esté lejos o cerca.
Quien no es así es suspecto en ley de amor y está distante de la verdadera fe. La religión no es más que una, la recta, y el que tiene dos religiones es infiel. Conozco un muchacho, rico, noble y de buena crianza, que compró una esclava cuyo pecho estaba libre de todo amor por él, y aún más, que hasta le tenía aversión, por lo desabrido de su carácter y por la aspereza que nunca le abandonaba, en especial con las mujeres. Pero no pasó mucho tiempo, el que tardó en tener con ella comercio sexual, sin que aquel desamor se trocase en un afecto exagerado, en un apasionamiento creciente y en un apego manifiesto, y en que el hastío que sentía porque la acompañaba se cambiara en fastidio porque la dejaba. Y lo mismo le sucedía con otras muchas mujeres. Uno de mis amigos le preguntó la causa y él se sonrió y le dijo: «Por Dios, voy a decírtela. Yo soy el hombre en quien dura más el desmayo amoroso. La mujer ha satisfecho ya su placer incluso doblado, sin que hayan acabado mi desmayo ni mi deseo. Nunca me canso antes que la mujer y luego que ella ha acabado, sigo dispuesto no poco tiempo. Mi pecho además no se tiende nunca en el acto sexual sobre el pecho de la mujer, a menos que me proponga abrazarla, sino que lo elevo tanto como hago descender mis caderas. Pues cosas semejantes y parecidas a estas, cuando acaecen, ayudan a las disposiciones del alma para engendrar el amor, porque los órganos corporales sensibles son caminos que llevan a las almas y que a ellas van a parar». Capítulo 7. Sobre quien, habiendo amado una cualidad determinada, no puede amar ya luego ninguna otra contraria. Sabrás, hónrete Dios, que el amor ejerce sobre las almas un efectivo poderío, un decisivo imperio, una autoridad irresistible, una fuerza contra la que no es posible rebelarse, una soberanía a la que no se puede escapar y que impone una obediencia ineludible y una coacción a la que nadie puede hurtarse. Destruye lo más recio, destaca lo más consistente, derriba lo más sólido, disloca lo más firme, se aposenta en lo más hondo del corazón y torna lícito lo vedado. Yo he visto muchas gentes de discernimiento nada sospechoso y en quienes no era de temer ni falla en su entendimiento, ni trastorno en su buen juicio, ni deficiencia en su mente, que sin embargo pintaban a sus amados con ciertas cualidades no gustadas de los demás hombres ni ajustadas a la belleza, pero que eran para ellos la perfección misma, el colmo de sus deseos y el ápice de sus gustos. Y si luego estas pasiones se desvanecían, bien por olvido, bien por ausencia, o por desabrimientos o por otra cualquiera de las malaventuras del amor, ya no perdían el aprecio de aquellas partes ni dejaban de darles preferencia sobre otras que tiene por mejores la naturaleza humana. Y no sólo no sentían ya inclinación por otras distintas, sino que hasta las demás, que del común de los hombres son estimadas, eran evitadas por ellos y despreciables a sus ojos, y así hasta que dejaban el mundo y se les acababa la vida, por recuerdo de lo que perdieron y apego a quien les hizo compañía. No diría yo que era esto artificio, sino natural verdadero y fruto de un no forzado albedrío. En realidad, no veían otra cualidad, ni en su fuero interno tenían fe más que en aquella. Conozco, por ejemplo, a uno prendado de una mujer de cuello algo corto, a quien ya después no le gustaba ningún hombre ni mujer que tuviera el cuello esbelto, a otro cuyo amor primero fue una muchacha más bien baja y que ya después nunca amó a ninguna mujer alta, a otro, en fin, que habiéndose enamorado de una esclava que tenía una boca rasgada y graciosa, ya en lo sucesivo detestaba toda boca chica, la censuraba y mostraba por ella verdadera aversión. Y no hablo, por cierto, de gentes incíviles o poco desbastadas, sino de los hombres más avisados y más merecedores de renombre por su agudeza y entendimiento. De mí sé decirte que en mi mocedad amé a una esclava mía de pelo rubio y que a partir de entonces no ha vuelto a gustarme una morena,
aunque fuese más linda que el sol o la misma imagen de la hermosura. Desde aquellos días encuentro tal preferencia arraigada en mi modo de ser. Mi alma no responde a otra, ni en redondo ha podido amar cosa distinta. Y otro tanto cabalmente le sucedía a mi padre, Dios lo haya perdonado, que siguió también así hasta que le vino su hora. Tocante a los califas todos de los Banu Marwan, Dios los haya perdonado, y en particular a los hijos de Al-Nasir, se inclinaban a preferir el color rubio, sin que ninguno discrepara, porque a todos ellos, desde el reinado de Al-Nasir hasta hoy, o los hemos visto o hemos conocido a quien los vio. Ellos mismos, además, eran todos rubios, por herencia de sus madres, y este color vino a ser en ellos congénito, quitado Suleimán al-Zafir, Dios lo haya perdonado, pues yo lo vi y tenía negras la cabellera y la barba. Pero de Al-Nasir y de Al-Hakam al-Mustansir, Dios los haya perdonado, me contaron el visir mi padre y otras personas que eran rubios y de ojos azules. Lo mismo Isan al-Muyad, Mohammed al-Mahdi y Abdelrahman al-Murtada, Dios se apiade de ellos, pues yo los contemplé y visité muchas veces y vi que eran rubios y de ojos azules, y lo mismo sus hijos, sus hermanos y todos sus allegados. Lo que no sé es si su gusto por las rubias era una preferencia connatural en todos ellos o una tradición que tenían de sus mayores y que ellos siguieron. Este gusto se declara a sí mismo en los versos de Abu Malik, Marwan ibn Abdelrahman ibn Marwan, hijo este último del príncipe de los creyentes Al-Nasir, conocido por el amnistiado, que era el mayor poeta de Al-Ándalus en tiempos de los Banu Marwan, y a quien yo conocí y traté, pues buena parte de sus poesías amatorias van enderezadas a rubias. No hay que asombrarse de que haya quien ame una vez lo feo y luego no le acompañe el mismo gusto en otros casos, pues cosa es que ha sucedido, ni tampoco de que haya quien desde que nació se sienta naturalmente arrastrado a preferir lo peor, sino de que haya quien, habiendo mirado con razonables ojos, es luego vencido de un amor que le acaece después de andar mucho tiempo viviendo entre el común de los hombres y que muda todos sus anteriores hábitos con trastorno que se convierte en una segunda naturaleza, mientras la antigua desaparece. Bien sabe él cuánto mejor era su primera condición, pero al escrutar su alma ve que ésta rechaza cuanto no sea lo peor. Asómbrate de esta recia imposición y de este terrible dominio. Pero de otro lado, aquel a quien esto sucede es con verdad el sincero amante, cuando no lo es el que finge adornarse con prendas ajenas y pretende tener una naturaleza que no es la suya, si se atreve a suponer que él es quien ha elegido al ser que ama, pues si el amor hubiera ocupado su entendimiento, anublado su razón y arruinado su albedrío, se hubiera interpuesto ante él, impidiéndole toda elección voluntaria y deliberada. Sobre el tema de este capítulo he dicho en una poesía: había un mancebo cuya amada tenía el cuello corto, como si las de gallardo cuello fuesen fantasmas a sus ojos, y estaba muy pagado del mérito de su elección, aduciendo una prueba cuya verdad es muy clara. Las vacas salvajes andan en refranes al hablar de belleza, y nadie nunca les ha negado la hermosura. Pues bien, tienen el cuello corto, y ni una sola lo tiene airoso. ¿Y están bonitos los camellos con sus cuellos largos? Otro había cuya amada tenía rasgada la boca, y decía: mi modelo en punto a boca son las gacelas. Y había un tercero cuya amada era baja, y decía: las altas son como monstruos. Y en otra he dicho: me la afean porque tiene rubio el cabello, y yo les digo: esa es su belleza a mi juicio. Yerran quienes vituperan el color de la luz y del oro por una necia opinión del todo falsa. ¿Censurará alguien el color del narciso fragante o el color de las estrellas que brillan a lo lejos? Solo las criaturas de Dios más alejadas de toda ciencia prefieren los cuerpos negros de color de carbón. Negro es el color de los moradores del infierno,
negro el vestido de los que lloran por perdido un hijo y están de luto. Y desde que aparecieron las banderas negras, están seguras las almas de los hombres de que no llevan a la ortodoxia. Capítulo 8. Sobre las alusiones verbales. Cuando deseamos una cosa, fuerza es que busquemos un medio que nos conduzca a ella, o un camino que hacia ella nos lleve, pues el único que puede crear cuanto le apetezca sin necesidad de medianeros es el sabio primero, ensalzada sea su alabanza. La primera industria de que suelen echar mano los que suspiran por la unión y los enamorados para declarar sus sentimientos a los seres que aman es la de las alusiones verbales, que pueden hacerse recitando una poesía alusiva, trayendo a colación un refrán oportuno o un verso enigmático, dejando caer frases ambiguas o subrayando con intención las palabras. Las gentes usan de unos u otros de estos ardides conforme al alcance de su entendimiento y a la disposición que ven en quienes aman, según estén desabridos o afables y sean agudos o romos. Yo sé incluso de alguien que comenzó a declarar su amor a quien amaba con recitarle unos versos que yo había compuesto. De estas o de parecidas artes ha de servirse el que busca el amor. Si haya buena acogida y aliento, sigue adelante, pero siempre, aunque vea algo de esto, mientras recita alguno de los versos que hemos dicho o usa de alguna de las ideas que hemos expuesto, mientras espera una contestación, bien de palabra, o por la expresión del semblante o por los ademanes, está, aunque sea por un momento, como suspenso y temeroso entre la ansiedad y la desesperanza. Son, con efecto, los instantes decisivos o para granjearse su anhelo o para darlo por perdido. Hay además otra especie de alusiones verbales, pero éstas no se usan más que cuando los enamorados están ya acordes y el amado sabe la inclinación que se le tiene. Entonces, las quejas, el concertar citas, el enumerar agravios, los incidentes todos del amor, se declaran por medio de alusiones o palabras que ofrecen a los que oyen un sentido aparente, distinto del que los amantes se proponen, y a las que los circundantes dan una respuesta que nada tiene que ver con lo que los amantes quieren decirse, pero conforme con lo que les ha entrado por los oídos y se ha presentado a su imaginación. Los amantes, en cambio, se entienden y responden mutuamente, y nadie sino ellos comprende lo que se dicen, excepto el que está auxiliado de penetrante intuición, ayudado por la sagacidad y asistido por la experiencia, sobre todo si tiene algún barrunto de lo que se trata. A un buen fisionomista se le encubren pocas cosas, y caso de que exista, no se le hurtará el viento de lo que los amantes quieren decirse. Yo conozco a un mancebo y a una esclava que se amaban mutuamente. Como quisiera unirse con ella en forma poco decorosa, le dijo: «Por Dios, que he de querellarme de ti en público y delante de todo el mundo, y he de afrentarte con un agravio encubierto». No muchos días después, asistía la esclava a una reunión de los grandes magnates, las gentes principales de la corte y los hombres más eminentes del califato, junto con una multitud de personas de respeto, entre mujeres y domésticos. Formaba asimismo con los asistentes aquel mancebo, de algún modo emparentado con el dueño de la casa. Había en el sarao otras cantoras, a más de aquella esclava, pero cuando le llegó a ella su vez, templó el laúd y se arrancó cantando estos versos antiguos. Un mancebo hermoso como una gacela, par de la luna llena o del sol cuando luce abriéndose paso entre las nubes, cautivó mi corazón con sus miradas lánguidas y con su talle parecido a una rama en su esbeltez. Me humillé a él como se humilla el dócil amante. Me sometí a él como se somete el locamente enamorado. Pero ven a mí, amor mío, de una manera lícita, porque no me gusta la unión por caminos vedados. Cuando tuve noticia de este lance dije: reproches y quejas por injusticias vinieron de quien era a la vez ofensor, juez y litigante.
Se quejaba de lo que sentía sin que nadie, más que aquel de quien se quejaba, supiera lo que quería decir. Capítulo 9. Sobre las señas hechas con los ojos. A las alusiones verbales, una vez llegados la aceptación y el mutuo concierto, suceden las señas hechas con los ojos que juegan a este respecto a un laudable papel y rinden efectos maravillosos. Con la mirada se aleja y se atrae, se promete y se amenaza, se reprende y se da aliento, se ordena y se veda. Se fulmina a los criados, se previene contra los espías, se ríe y se llora, se pregunta y se responde, se concede y se niega. Cada una de estas situaciones tiene un signo especial en la mirada, pero estos signos no pueden ser definidos de no verlos, ni pueden ser pintados ni descritos, sino en muy pequeña parte. Voy tan solo a declarar aquellas cosas que son más fáciles. Una seña con el rabillo de un solo ojo denota veto de la cosa pedida. Una mirada lánguida es prueba de aceptación. La persistencia de la mirada es indicio de pesar y tristeza. La mirada de refilón es signo de alegría. El entornar los ojos da a entender amenaza. El volver la pupila a una parte cualquiera y retirarla al punto es para llamar la atención sobre lo que se ha mirado. La seña furtiva con el rabillo de los dos ojos denota súplica. El mover la pupila con rapidez desde el centro del ojo hacia la comisura interna indica imposibilidad. Mover ambas pupilas desde el centro de los ojos es prohibición absoluta. Las demás no pueden comprenderse sino viéndolas. Sabe que los ojos hacen a menudo veces de mensajeros y que con ellos se da a entender lo que se quiere. Si los otros 4 sentidos son puertas que conducen al corazón y aberturas que llevan al alma, la vista es entre todos el más sutil y de fiar como guía, y el de más eficaces resultados. Avanzada certera es del alma su adalid orientador, y clarísimo espejo es que ella conoce las realidades, percibe las cualidades y analiza las sensaciones. Se ha dicho que oír contar las cosas no es como verlas. Esto mismo sostiene Filemón, el gran fisignomista, que tomó a la visión como base de sus juicios. Bástete como prueba de la fuerza de penetración del ojo comprobar que cuando sus rayos topan con una superficie lúcida y límpida, sea hierro acicalado, cristal, agua, algunas piedras pulimentadas o cualquiera otra cosa pulida, relampagueante que brille, centellee o destelle, la penetran hasta sus últimos confines en los que dicha cosa limita, ya con otro cuerpo opaco, compacto, reacio a la penetración, turbio, y entonces sus rayos se reflejan, y el observador se percibe a sí mismo y se ve con sus propios ojos. Así sucede con el espejo, donde parece que tú te estás mirando a ti mismo con ojos que no son los tuyos. Otra prueba palmatoria es que si tú coges 2 espejos grandes y pones uno, asido con tu mano derecha detrás de tu cabeza, y otro, asido con tu mano izquierda delante de tu rostro, y los ladeas un poco a fin de que el uno se encuentre frente al otro, podrás ver tu nuca y todo lo que hay detrás de ti, debido a que la luz de tus ojos, al no hallar salida en el espejo que está delante de ti, se refleja en el espejo que está detrás de ti, y al no hallar tampoco salida a través de este segundo espejo, vuelve al cuerpo que tiene enfrente. Salí, discípulo de Abu Ishaq al-Nassam, piensa de otra manera sobre la percepción visual, pero sus argumentos son flojos y nadie está de acuerdo con ellos. Precisamente el mérito de la vista consiste en que su esencia es la más alta de todas y la de más subida condición, por cuanto forma parte de la esfera de la luz. Los colores no se perciben sino por ella. Además, nada hay que llegue más lejos ni tenga más remoto alcance, puesto que por ella se perciben los cuerpos de las estrellas que están en las lejanas esferas del firmamento, y por ellas ves los cielos a pesar de su inmensa alteza y distancia. Todo lo cual no obedece sino a su afinidad con este celeste espejo
en cuanto a sus características congénitas. El ojo, además, percibe todas estas cosas y llega a ellas instantáneamente, sin etapas ni detención en determinados lugares, ni transmisión de movimientos, lo cual no sucede con ninguno de los otros sentidos, como el gusto y el tacto, que no perciben sino por contacto, o el oído y el olfato, que no perciben sino por aproximación. La prueba de lo que hemos dicho sobre la percepción instantánea de la vista es que tú ves al que emite la voz antes de oír la voz, aunque intentes percibir ambas cosas simultáneamente. Si la percepción de ambos fenómenos fuera simultánea, no se adelantaría la vista al oído. Capítulo 10. Sobre la correspondencia. Si los amantes siguen en relaciones, tras lo dicho viene la correspondencia por medio de cartas, y en esto de las cartas hay maravillas. Yo he visto enamorados que se daban prisa en romper a pedazos las cartas una vez leídas, o en desleír la tinta con agua, o en borrar su escritura, porque cuántas mancillas no han tenido principio en una carta. Sobre este asunto he dicho: duro es hoy para mí romper tu carta, pero en cambio el amor no hay quien lo rompa, y mejor es que dure el amor y que se borre la tinta, pues lo accesorio debe sacrificarse a lo principal. En cuántas cartas está la muerte de quien las escribe, sin que éste lo supiera cuando las trazaban sus dedos. Conviene que la forma de estas cartas sea la más graciosa de todas y su disposición la más placiente. Por vida mía, la carta en ciertos lances sirve de lengua al amante cuando éste se encuentra impedido para hablar o sufre sonrojo o timidez. Tan es así que cuando el amante sabe que la carta ha llegado al amado y que éste la ha tenido en sus manos y la ha visto, siente un arrobo maravilloso que vale por una entrevista. En recibir la respuesta y en contemplarla hay asimismo una alegría que suple al encuentro. Por eso verás que el enamorado se pone la carta sobre los ojos o sobre el corazón y la estrecha. Yo me acuerdo haber conocido algunos enamorados que hablaban con desembarazo, describían con soltura, sabían decir sus sentires de manera acabada y tenían perspicacia y sutileza para apreciar la realidad, y con todo no renunciaban a la correspondencia, aun siéndoles acceder o unirse con el amado, por vivir cerca y serles posible la visita. Y es que se cuenta que en la correspondencia hay muchas suertes de placer. Hasta me han dicho que un hombre depravado y de bajos instintos que ponía la carta de su amada sobre su miembro. Pero esto es un género de fea rijosidad y un ejemplo de excesiva incontinencia. Tocante al hecho de mezclar la tinta con lágrimas, yo conozco a uno que lo hacía y a quien su amada correspondía mezclando la tinta con saliva. Sobre este tema he dicho: me ha llegado la respuesta a la carta que le envié, que ha sosegado mi excitación y a la vez ha excitado mi sosiego. La regué con las lágrimas de mis ojos cuando la escribí, como hace el amante que no es traidor a su amor. El llanto no paraba de borrar sus renglones. ¡Oh, llanto! ¡Cuánta belleza borraste! Mis lágrimas mezcladas con la tinta hicieron invisible la primera línea, y la última línea quedó desvaída por las lágrimas. Yo he visto una carta de un amante a su amado. Aquel se había hecho una herida en la mano con un cuchillo. Había dejado correr la sangre y mojando en ella, había escrito toda la carta. Cuando yo la vi, después de seca, me pareció que estaba escrita con lacre. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.